Vamos a tener la lectura de la Biblia en el Salmo número 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta aquí la lectura. Queridos hermanos, hemos leído el Salmo 23, que es uno de los pasajes, creo, más conocidos por la Iglesia cristiana en toda la faz de la tierra y aún por el pueblo de Israel. Y traigo este texto como podría ser cualquier otro que hable del Señor y de su obra, en particular porque estuve leyendo en la semana un estudio que en realidad fue una reunión que se realizara allá por los años 80 y que estuvo a cargo del pastor y misionero Armando Di Pardo en España, ¿no? Cuando él estaba en sus viajes misioneros por aquellos lugares. Y esa reunión quedó escrita o quedó impresa en unas revistas que se llamaban Adelfos, que llegaban a las iglesias en aquel entonces. Durante muchos años se editó esa publicación. Y en estos días, buscando unos papeles, unos planos en casa de mis padres, encontré unas cuantas revistas de esas. Y en lo personal me llené de gozo por ese material que antes circulaba en las iglesias y que también llegó hasta nosotros. Esta reunión en la cual el pastor habló del Salmo 23 se titulaba La vocación pastoral. Y si bien es una reunión que en ese momento estuvo a cargo del misionero y todo el repertorio que estaba con él eran pastores o siervos de iglesias, y yo personalmente no lo soy, pero sí la palabra que dio en ese momento fue compartida para los demás hermanos de la comunión y dejó enseñanzas y consejos muy preciosos que trascienden a los que son llamados a servir al pastorado. Y en especial yo tomé para mí algunas palabras y son las que quiero compartir con ustedes en esta tarde. No me voy a poner a decir lo mismo que dijo el misionero en ese momento. Y si alguno tiene interés de seguir estudiando, leyendo estas cosas, le puedo compartir esta escritura, esto que estaba en esta revista. Por lo tanto, quizás sea medio escueto lo que he de decir, pero es lo que a mí me llevó al corazón y lo que en esta tarde les quiero compartir. El hermano abre su corazón con los demás siervos en aquella oportunidad y se pone en el mismo lugar que los que están allí sentados escuchando y menciona este Salmo 23 en la primera oración del Salmo, tan conocida por cada uno de nosotros
en la cual dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si bien es algo que conocemos y narramos y enunciamos y recordamos tantas veces que estamos en situaciones de necesidad, esta frase, esta oración, de por sí, dice el hermano, es una definición teológica muy profunda, que tiene mucha profundidad espiritual y que encierra muchas verdades bíblicas. Decir que Dios o Jehová es pastor. Él le estaba hablando en esa oportunidad a pastores de iglesias, pero comienza hablando de Dios como pastor. Es lo primero que un hijo de Dios tiene que saber, que el pastor no es el que se para delante del púlpito, sino aquel que está en los cielos. Dios o Jehová es pastor. Y el tema, como les decía, se llama la vocación pastoral. Y una vocación, en sentido bíblico, es un llamado. Es un llamado al cual uno acude o responde. El apóstol Pablo en varias oportunidades habla de la vocación de Dios obrada por Cristo Jesús en nosotros. Pero acá el Salmo nos está hablando de la vocación de Dios, esa vocación de ser pastor. Y es una vocación que comparte de igual manera, o se comparte de igual manera entre las tres personas de la Santísima Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este texto del Salmo 23 nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son pastor y han tenido esta vocación espiritual eterna, en la cual ahora vamos a ver en qué consiste. Y también el misionero decía: en esta tarde, en esta oportunidad, vamos a hablar no solo de la vocación del pastor o la vocación pastoral, sino también de la teología del anciano, otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al pastor de una iglesia. Él dice pastor, anciano, presbítero, obispo. Son todas palabras que en el griego aluden a una misma vocación, o sea, a un mismo llamado. Ese llamado es el de pastorear ovejas. Y cuando la Biblia se refiere al anciano, también se refiere a aquel anciano que nos es de ejemplo. Y en este caso, el misionero menciona un texto que está en Daniel, capítulo 7, los versículos 9 y 13. Daniel 7, 9 y 13, página 899. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Acá vemos cómo a Daniel le fue dada esta visión, como decían ayer en la reunión de jóvenes, le fue revelado semejante imagen de la cual ninguno podría estar en pie, que es ver al Padre sentado como un anciano y al Hijo recibiendo toda la gloria que ha de recibir después de haber vencido en la cruz. Él estaba viendo algo que todavía
no había pasado. Pero decía el pastor, para entender la teología del anciano, la teología del pastor, tenemos que entender que el padre es el primer anciano, el primer pastor. Y ese cabello blanco que se menciona acá nos habla de que Dios está antes que todas las cosas. Él es el anciano, Él es el eterno. Y también eso le da facultades de ser el más sabio y el que más experiencia tiene. Y porque Él es el anciano, porque Él es el sabio y porque Él es el que más experiencia tiene, nos puede dotar a nosotros de experiencia, de sabiduría y nos puede dotar también de vida eterna. Entonces empezamos a ver cómo cuando el Señor en su palabra deja escrito que Jehová es pastor, junto con esa definición también aparecen otras virtudes de Dios que las quiere repartir. Pero Él es el anciano que quiere enseñar a los demás. Y luego dice que el Padre eterno vierte las corrientes de la vocación en el Hijo. Esta palabra quiere decir que Dios derrama en el Señor Jesús, en el Verbo eterno, la misma vocación, esa vocación de ser pastor. Y en Apocalipsis, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, en el Apocalipsis 1, ya se menciona al Señor Jesús como un anciano de cabello blanco, sus ojos como llama de fuego, etcétera, etcétera, mostrando que el Señor también es anciano de días y que tiene todo el poder y la gloria. Y acá el hermano decía, esa misma vocación que caracteriza al Padre, ahora es entregada al Hijo. Y el Hijo la recibe por la única razón que el Hijo está identificado con el Padre, con Dios. Y es una vocación de amor. Porque la única forma de identificarse con algo es amando. Por eso siempre se nos habla a nosotros desde que somos pequeños a identificarnos. Dice Marcos siempre que habla a los jóvenes, ¿cómo podemos amar la palabra de Dios si no la conocemos? ¿Querés pararte allá? Así estás más. ¿Cómo podemos identificarnos con algo que no conocemos? ¿Cómo podemos amar algo que no apreciamos? ¿Cómo podemos conocer algo que no leemos? Por eso la primera parte para conocer a Dios es leer la palabra, es conocer lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en estos días estamos viendo mucho cómo el Señor Jesús primeramente amó al Padre, se identificó con el Padre y de esa manera es que llegó a amarnos a nosotros. Pero para que Dios sea pastor, es necesario que también haya del otro lado, ¿qué cosa? Ovejas, un rebaño. Y dice el hermano desde un principio, y lo repite muchas veces, el que Dios sea pastor implicó para Dios un costo. Ese costo está traducido en la humildad, y esa humildad o humillación se refleja en la cruz del Calvario. Sabemos, los que conocemos un poco acerca del misionero, que dedicó toda su vida y toda la literatura que nos llegó de él a penetrar en la cruz. Aquellos que hemos pasado por la escuela bíblica tuvimos la bendición de leer muchos libretos acerca de la cruz, en Dios, la cruz de Dios y la cruz que quiere ofrecernos a los que somos hijos de Dios. En esta reunión lo hace también de una manera muy clara y sencilla para poder entender ese sacrificio que a Dios le supo corresponder para que pueda ser pastor de nosotros. Y desde antes de la fundación del mundo, dice ahí en Pedro, podemos leerlo, 1 Pedro capítulo 1,
el 18 y 19 dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Acá nos habla Pedro de cosas que pasaron antes de la fundación del mundo. Ningún hombre estuvo ahí, ningún ser creado estuvo ahí, ni los ángeles, ni los querubines. Pero Dios se reveló a través del Espíritu Santo en este siervo de Dios para dejarnos un poco de luz, arrojarnos un poco de luz acerca de lo que pasaba en el corazón de Dios, diciendo: yo soy el pastor, tengo la vocación para ser pastor, pero ahora necesito un rebaño. Y para tener un rebaño se necesitaba un cordero que venga a dar su vida y a derramar su sangre preciosa, un cordero sin mancha. Y ahí es donde entra la vocación del Señor, del Verbo. Y todo eso, como se decía hoy a la mañana hablando de Getsemaní, implicó un sacrificio de parte de Dios. Estas son cosas que también las decía el misionero. Para algunos resultan nuevas, para otros resultan viejas, pero creo que si cada uno de nosotros nos humillamos delante del Señor, van a surtir en nuestras vidas algún efecto espiritual. ¿Qué es lo que el Señor pretende? Es lo que personalmente a mí en la semana me estuvo hablando al corazón. Y quizás soy torpe para decir estas cosas o para transmitirlas, pero la palabra de Dios es la que viene en auxilio. El hermano leía ahí en Mateo 13, se los voy a leer yo, el versículo 52. Dice: y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Para algunos van a ser nuevas, para otros serán viejas. Pero la palabra de Dios es un tesoro que nos viene a dar lo que necesitamos. Sabemos que para el Señor ha sido un sacrificio, pero quizás es un conocimiento mental que tenemos. Cada uno de nosotros puede decir: sí, el Señor se humilló para venir a morir por nosotros. Pero entender ese sacrificio, entender esa humillación que tuvo que hacer el Señor para venir a estar entre nosotros, como se decía hoy, a ser semejante a nosotros, quizás nos lleve toda la vida. Quizás en los últimos días de nuestra existencia acá en la tierra podamos entender realmente el sacrificio que al Señor le costó ser ese cordero ordenado antes de la fundación del mundo. Entonces ya desde la eternidad es que Dios se constituye como Dios pastor, pero también se constituye como Dios cordero. Y todo eso para que nosotros, pobres y miserables pecadores, formemos parte del rebaño del Señor. El hermano menciona ahí en Zacarías 13, no lo vamos a leer, cuando le preguntan al Señor: ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? ¿Y qué responde el Señor? Con ellas fue herido en casa de mis amigos. Cosas que han de suceder cuando el Señor venga en gloria. Pero el hermano dice: esas heridas fueron provocadas por lobos rapaces que venimos a ser nosotros. Fuimos creados por el Señor y mordimos al Señor en las manos. ¿Qué clase de amigos, dice, no?, que somos. Y sin embargo el Señor desde la eternidad obró de tal manera que pasemos
de ser esos lobos rapaces que menciona Pablo ahí en Hechos 20, a ser corderos. Para que nosotros seamos corderos del Señor, ovejitas del Señor, el Señor tuvo que ser mordido por nosotros. Y Pedro en Hechos 20, en Hechos capítulo 2, nos dice que fue el Señor entregado por determinado ¿qué? Determinado consejo y providencia de Dios. Otra luz que nos arroja la palabra de Dios acerca de la eternidad, donde ese consejo dice: a Dios nadie le tiene que aconsejar nada, y a Dios nadie le tiene que imponer nada porque es Dios. Sin embargo, se humilla en este consejo trinitario y Dios se impone o se autoimpone la cruz. Y la cruz es la humillación más grande, al punto tal que la Santísima Trinidad se ve la cruz, porque el Padre se obliga a entregar al Hijo por los pecadores. El Hijo se obliga a sí mismo a dar la vida por los pecadores. Y el Espíritu Santo se obliga a engendrarnos hijos e hijas de Dios. Aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Y todo eso nos habla del sacrificio y la humillación que tuvo que tener Dios. Hay un texto en el Salmo 113 que dice que Dios se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y el hermano decía: si Dios para mirar en los cielos y en la tierra tiene que humillarse, porque es santo, 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 ¿cuánto más venir a vivir, a morar entre los hombres pecadores, a ser escarnecido, a ser burlado, a ser desechado, a sufrir tal contradicción de pecadores? Y después de todo eso que vivió en su vida, y como se leía hoy, a tener que sufrir la cruz de malhechores. En la eternidad en el cielo sufrió la cruz, que fue decir: heme aquí, envíame a mí. Y toda esa cruz después se vio plasmada en la cruz de maldición, en el madero, donde tuvo que ser ultrajado su cuerpo, donde tuvo que ser injuriado, blasfemado, y tantas otras cosas más que hemos de estudiar en estos días. Y todo por amor de nosotros. San Juan decía que se hizo carne, el Verbo eterno. Otro acto de humildad, otro acto de amor. Entonces, el resto de la reunión el misionero lo enfoca a la vocación que tenían o que tienen que tener los pastores. Yo me quedé con la primera parte, donde se nos revela a Dios un poco más de cerca. Y como les decía, hay cosas que quizás ya las sabemos y hasta las podemos predicar o enseñar a otros, pero qué tremendo que es, qué grave que es, y qué grave que fuimos nosotros para Dios, para que Él tenga que hacer toda esta obra de amor en favor de cada uno de nosotros. La vocación pastoral empieza por el Señor y Pastor que es Dios. Y luego viene el sacrificio, ese sacrificio que después nosotros debemos aprender, debemos imitar, porque de nada sirve conocer del sacrificio del Señor y mencionarlo y predicarlo si después no lo ponemos en práctica. Filipenses 2, versículos 5 al 8, que tanto conocemos, que se habló en Necochea el año pasado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo podemos mencionar de memoria. Pero cuando entendemos acerca de esta vocación del Señor y de este llamamiento del Señor,
y vemos que entre el Hijo y el Padre había esta comunión y esta identificación tan grande, no nos queda más que compararnos, porque para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Santiago que es como un espejo. ¿Y el espejo para qué sirve? Para verme, para compararme. Y ahí voy a ver si realmente yo estoy identificado con el Señor. Voy a ver si estoy identificado con esta vocación, con este llamamiento. Nos habla de las entrañas de Dios, aunque Dios no tiene entrañas. Pero ¿qué nos habla cuando la palabra de Dios habla de entrañas? ¿De qué? Las profundidades del ser. También nos habla del corazón de Dios. Dios no tiene corazón, pero es para que nosotros podamos entender. Y si vemos las entrañas de Dios, que se humillan, que se entregan, y luego empezamos a ver un poquito nuestras entrañas, hay un estudio, ¿no?, que habla del Abón. ¿Qué es el Abón? A ver, para los que fueron a la escuela bíblica. Es uno de los primeros estudios, ¿no?, de la escuela bíblica, donde se nos presenta de una manera tan gráfica que causa impresión, cómo Dios realmente ve nuestras entrañas. Y Dios las ve y obra sobre ellas para que nosotros las podamos ver. En Isaías dice que somos hinchazón y podrida llaga. Entonces, ahí vemos de nuevo el amor y la misericordia de Dios y la humillación de Dios. Porque lo que el Señor quiere es que sus entrañas se unan a las mías. El hermano usa el ejemplo del cordón umbilical, donde la madre está unida al hijo. Y hay una perfecta unión, donde le pasa toda la vida al hijo. De la misma manera Dios quiere unirse a nuestras entrañas. Y entonces ya la cruz no tiene que quedar solo del lado de Dios. La cruz, en pocas palabras, es la negación. Es decirle que no a aquello que nos aleja de Dios. Es decirle que no a aquello que me hace mal. Es decirle que no a eso que sale de mí, como dijimos recién, el Abón, que es una fuente de iniquidad, de maldad, de podredumbre. Quiera el Señor que en esta hora, cada uno de nosotros, en lo poquito que hayamos entendido, o quizás en lo mucho que el Señor nos habló al corazón, podamos rogarle al Señor. Pablo les decía, ¿no?, a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir. Eso lo podemos traducir en una oración personal. Señor, que haya en mí este sentir. El sentir que hubo Cristo fue el de humillarse. Que ahora nosotros podamos clamar al Señor para que también haya en nosotros este sentir. Nosotros, y con esto terminamos, tenemos que autoimponernos la cruz. El Señor no nos va a obligar a llevar la cruz. En todo caso nos invita. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y después dice, ¿no?, ahí en Mateo: llevad mi yugo. Pero no nos va a obligar. Él está esperando que entendamos la gravedad de estas cosas y que podamos decir: Señor, yo quiero tomar la cruz. Yo quiero conocer un poquito más acerca de tu cruz, para así humillarme, como dice ahí en Miqueas, y andar con tu Dios. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.